La charla de hoy, si me lo permitís, se llama Platón, es la primera palabra, es la primera palabra. Educar es la segunda palabra. Con, esta no la contamos, música y gimnasia. Entonces, de lo primero que vamos a tener que hablar, aunque sea dos palabras, para no aburrir a nadie, es de Platón. Él con 20 añitos ya había recibido formación de todo tipo. Él se llamaba Aristócles de nombre. Lo de Platón se lo puso el profesor de gimnasia, porque tenía las espaldas muy anchas. Entonces le daban como mucho juego y por eso se llamó Platón. Y como eso de los 20 años conoce a Sócrates. Él tenía primero su formación, como la que tenían en general todos. Él tenía la intención de ser político. ¿Por qué? Porque ser político en aquella época era formar parte de un orden, de la generación de un orden, de generar un orden bueno para la gente. Él tenía esa ilusión de joven, ¿no? Conoce a Sócrates y evidentemente hay una pequeña anécdota. Parece ser que Sócrates dijo, él había soñado, Sócrates había soñado la noche anterior de conocer a Platón, había soñado con un polluelo de cisne que le había dejado como muy encantado. Y cuando termina de conocer a Platón y parece ser que le acoge como alumno y tal, como discípulo, comenta, este es el cisne con el que yo soñé ayer. Y efectivamente lo fue, porque fue su sucesor. Realmente fue, Platón fue a través de los discípulos de Platón lo que conocemos hoy como las enseñanzas de Platón y de Sócrates. O sea, nosotros no conoceríamos a Sócrates si no fuera por Platón, y no conoceríamos a Platón si no fuera por sus discípulos, que son los que pusieron en papel los diálogos. Los diálogos son las enseñanzas. Con todo esto pasan unos años y ¿qué pasa? Que a Sócrates lo procesan y lo matan, vamos, lo condenan a muerte. Que hay que tener ganas. Todo el mundo sofista en aquella época, es que el mundo sofista es un mundo muy retorcido. Porque el sofisma es una verdad, una supuesta verdad que no es verdad. Cualquier tipo de axioma se utiliza como verdad, se le da un razonamiento bueno, correcto, y hacen creer al mundo entero que eso es una gran verdad. Y resulta que es una mentira tremenda. Elaboradísima, maravillosamente elaborada, pero una mentira. Entonces, un error tremendo. Entonces, bueno, se encuentra con que estaba, que decían de él, que estaba contaminando a la juventud. Y había una palabra peor, que ahora no me sale. Corrompiendo a la juventud. Corrompiendo a la juventud. Y lo mandan matar por eso. Porque no les convenía nada, no les convenía nada, lo mismo que pasa siempre. Cuidado con este que le enseña a la gente a pensar. Cuidado, cuidado, vamos a quitarlo de en medio, y así fue. Y él se quedó, claro, ahí él se quedó pues mal, ¿cómo se va a quedar? Como el resto de los discípulos de Sócrates. De hecho, Sócrates dio una lección espectacular. Los discípulos le dijeron que tenían preparada su huida para poder escapar, para no tener que caer en manos del verdugo. Y él dijo, no, yo respeto la ley. La ley manda que yo muera y yo muero porque lo manda la ley. Dio una lección porque no tenían razón. Pero aceptar eso porque lo manda la ley y dejarle esa última enseñanza a sus discípulos fue realmente magistral, impresionante. Claro, aquellos se quedan todos hechos polvo, como se suele imaginar cualquiera, y Platón empieza a viajar. Empieza a viajar, se va a Cirene, se va a varios sitios, pero al último gran sitio al que va a parar es Egipto. Y ahí todavía quedaban los restos de la gran sabiduría egipcia, todavía. Y muchos filósofos griegos aprendieron grandes misterios en Egipto. Nos quiso contar cómo educar.
¿Y por qué cómo educar? Porque ¿por qué no cómo moverse en la política? Que también lo pone, pero lo pone después, en otros diálogos, como la república, las leyes, y ahí lo cuenta mejor. Pero él se ocupa de la educación, y no en vano no fue el único, porque hubo muchos que pensaban así. Confucio, que fue un gran legislador en China, un gran legislador, además de un maestro de filosofía muy elevado, decía, porque se lo encontró también, momento de crisis, momento de caos, que para poder salir de un agujero como el que genera un caos en una sociedad, lo mejor que se puede hacer, lo único que se puede hacer es empezar de cero con la educación de los niños. Empezar de cero, empezar a educar correctamente desde abajo hacia arriba y generar una generación, valga la redundancia, que pueda ir caminando por un camino correcto para empezar otra vez a reiniciar un nuevo ciclo que dé un fruto como corresponde. Entonces, claro, Platón habla de la educación por eso. Y nos cuenta que la educación es algo que es para todos, que es para siempre, que es para cualquier edad, para todas las edades. Es un movimiento constante. ¿De qué? De la mente, ¿de qué? ¿Quién me puede decir de qué? ¿Qué es lo que se va revolucionando gracias a una buena educación, una educación rica, una educación que le hace a uno sentir que está en marcha? ¿Qué puede ser? El pensamiento también. La conciencia, ¿no? Valores. Bien, pero ¿cuál es el motor que hace que todo el ser humano se ponga en marcha? El amor. Un elemento. Voluntad. Bien, esas son las grandes virtudes. Pero ¿quién se pone en marcha? ¿Quién? ¿Quién? El alma. El alma se pone en marcha. La educación de Platón va dirigida al alma. Al alma. La de Platón, la de Pitágoras, la de Damón, la de filósofos de la época, al alma. Porque el alma es la que organiza, la que armoniza todo lo demás. Vamos a ver. ¿Os acordáis de la personalidad? La mente, las emociones, ¿qué más? El cuerpo. El cuerpo y abajo. Y aquí, la energía, vamos a poner una V de vitalidad para no meter dos es, pero sí, la energía. Mente, emociones, vitalidad, energía y cuerpo físico, ¿no? Por aquí arriba anda el mundo sutil. No nos olvidemos que el concepto fundamental de la filosofía clásica mantiene una cosa que existió desde mucho antes. Hay un mundo manifestado ¿de qué? Manifestado de otro mundo, que es un mundo elevado, porque a nosotros nos queda grande, por eso es un mundo elevado, un mundo sutil, que digamos que se plasma en lo que nosotros conocemos. La creación, la manifestación, es una creación o una manifestación en el mundo de la materia, en el mundo temporal, en el mundo que tiene un tiempo, dura en el tiempo, empieza y termina, de otro atemporal. Entonces, por aquí arriba está eso atemporal, al que nosotros todavía no hemos llegado. Pero aquí en medio está el alma, que está haciendo de puente entre nuestras cuatro partes humanas puras, fuertes y casi rígidas, pero el alma es la que nos va... Yo la imagino como una fuente de agua clara, que cuando puede, cuando lo ve claro, cuando conectó con lo de arriba de alguna manera, nos derrama el agua encima y nos lava. Y cuando nos lava nos sentimos mejor, nos elevamos un poco más, nos damos cuenta de que hay algo que está más arriba de nuestros objetivos
materiales, circunstanciales, existenciales. Y ahí es cuando de pronto la conciencia se eleva. Cuando Platón propone la educación, la propone desde ese punto de vista. Propone que el niño desde pequeño, mientras está jugando, como ahora diríamos al parvulario, ¿no?, al jardín de infantes, ya está aprendiendo, tiene que estar aprendiendo las diferencias entre lo bueno y lo malo, las diferencias entre el amor y el desamor, las diferencias entre la verdad y la mentira, las diferencias entre los opuestos, el yin y el yang. O sea, estamos sujetos a los opuestos, pero estamos en nuestro camino de la evolución, diría que estamos obligados a tomar en cuenta, a tener en cuenta que tenemos que superar esos opuestos. Tenemos que conseguir que ese péndulo que va de un lado al otro se vaya como haciendo cada vez menos violento, ese vaivén, cada vez más suave, hasta que se quede centrado como cualquier péndulo, que termina ya de moverse y se queda en el centro. Es muy difícil conseguir ese centro perfecto. Somos seres en evolución, nos queda mucho. Pero, aunque parece que mientras sigue dándole para un lado y para el otro, parece que no estamos donde tenemos que estar, sí. Porque el no ir de un extremo a otro ya es una gran ganancia. En lugar de ir de la punta a la otra, vamos del medio al medio. Bueno, ya estamos consiguiendo algo. Vamos a tratar de mantenerlo. Con todas esas virtudes de las que vosotros hablabais. Por supuesto, con la voluntad, por supuesto, con la inteligencia, con la virtud de la templanza, la paciencia, la constancia. Y sobre todo, por encima de todo, la confianza en que lo vamos a conseguir. Y cuando digo confianza, tiro la mano para arriba. ¿Por qué? Porque la confianza la tenemos en ese mundo sutil, que no somos capaces de explicar, pero que algo nos pica dentro. Esas preguntas que nos hemos hecho hasta de pequeños. ¿Esto por qué? ¿Y esto qué? Y no tenemos respuestas racionales. Los grandes maestros de sabiduría que han llegado más arriba que nosotros, o sea que si ellos han llegado, pues a lo mejor un día nosotros también, ¿está claro? Nos sirven de ejemplo, nos sirven de modelo. Y nos explican que sí se puede. Nos explican que sí que hay algo en el mundo elevado que es más sutil que la materia, más sutil que nuestras emociones, nuestras pasiones, mucho más sutil. Por eso le llamamos elevado, porque es más leve, es más ligero. Porque lo que no es ligero pesa y cae, ¿no? Pues esto cada vez es más leve, cada vez es más ligero. Y cada vez nos eleva más. Y cada vez nos satisface más. Y cuando digo nos satisface a nuestra alma. Si nuestra alma se va conformando poco a poco de esos pequeños méritos, de esos pequeños triunfos, de esas pequeñas victorias sobre nuestros vicios, sobre nuestras caídas, sobre nuestros errores, sobre nuestras debilidades, nos vamos sintiendo cada vez mejor, vamos sintiendo que vamos creciendo. ¿Sí o no? Sí. Lo habéis sentido, seguramente. Sin haber estudiado filosofía, lo habéis sentido igual, seguramente, porque es una cosa propia del ser humano que tiene el ansia, tiene el anhelo de ese alma que quiere encontrarse con lo más sutil, con lo más elevado, con lo más hermoso. Porque Platón alababa, y eso es fundamental en su época, en su educación, lo sutil, lo elevado, eran los 4 arquetipos. Eran lo bueno, lo bello, lo justo, lo verdadero. Nos lo ha contado Pascual muchas veces. Es que es importante que tengamos muy claro que esos 4 arquetipos los llamaba, parecido más o menos a Aristóteles, los absolutos. Eso también nos ha llegado mucho en la civilización occidental. Cayó mucho más la información que nos pasaron por Aristóteles que por Platón. Pero bueno, vamos a ver, Aristóteles fue discípulo de Platón. Lo que pasa es que luego él desvió un poquito la cosa y se la pensó por su cuenta. Muy válida, ¿eh? Pero era más o menos lo mismo. ¿A dónde quiero llegar? Cuando tomamos los elementos fundamentales de la educación, que os digo cuáles eran: música, gimnasia,
matemáticas y las ciencias de la salud. La gimnasia no se hace para tener un cuerpo chulo. La gimnasia se hace para rebosar salud. La música, que ahora hablaremos de la música un poquito más, la música se utiliza, porque se puede utilizar, es un regalo, para equilibrar, armonizar nuestra alma. Y te dirás, bueno, pero si a mí lo que me gusta es escuchar música, vale, nos quedamos con una finalidad en sí misma. Es una música muy chula, muy bonita, me gusta mucho, me gusta oírla, la voy a poner otra vez. Pero ¿cuál es la finalidad verdadera de la música? Ahora vamos a hablar de la música propiamente dicha. La música es, según decía Platón en uno de sus diálogos, el Fedón. Fijaros si le daban importancia a la música, que decían que la filosofía es la más elevada música. O sea, qué alta tenían que tener la música para decir que la filosofía era la mejor de las músicas. ¿Qué pasa con la música? La música es vibración. La música es sonido, sonido, vibración. Vibración, frecuencia de vibración. ¿Qué es lo que vibra? ¿Qué es lo que vibra? ¿Y qué es lo que no vibra? ¿Qué es lo que vibra? El alma. A El mí, alma, por ejemplo, por supuesto. Personalmente El alma, la por música me trae recuerdos, me trae vivencias, me hace vibrar de una forma. Estamos hablando de música agradable. Después lo aclaramos Armonía. esto. La música más que agradable tiene que ser perfecta. Armónica. claro. Armónica. Bien. Por eso me mueve a un estado de ánimo determinado. Siento que lo que vibran son energías. Claro. Igual no hace falta que lo expliquemos mucho. Es importante qué sentimos. Es importante qué sentimos. Una gran maestra que hemos conocido nosotras decía que la música tenía que estar, era muy útil para dejarla sonando, aunque bajito, aunque tú te fueras de casa. Tú te ibas a trabajar a las 8 de la mañana y volvías a las 2, comías, te volvías a ir y dejabas la música sonando. ¿Por qué? Por la armonía del lugar. Porque la vibración armonizaba toda tu casa. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que vibra? Tú dices el alma, genial. Más cosas. Toda la materia, ¿eh? Toda la materia. Toda la materia. Por ejemplo, El corazón, por ejemplo, El cuerpo, los líquidos. ¿qué más? el sistema nervioso, ¿Qué más? Los muros de Jericó. Los muros de Jericó. Muy bien. ¿Qué más? Seguimos. Venga, Yo diría ánimo. Yo diría que todo el universo, porque los Todo el planetas universo. se mueven. Los planetas, todo, los soles de las distintas galaxias, todo, absolutamente todo el universo está en vibración. Es un principio hermético. Es un principio hermético, es decir, exactamente, o sea, el universo está en vibración, entre otras cosas, porque universo, sabéis que quiere decir un solo verso. Entonces, todos somos universo, de la misma manera que en el mundo manifestado más tangible que tenemos a mano, decimos que todos somos naturaleza. La naturaleza no está fuera de nosotros somos parte de la naturaleza. Somos una parte más evolucionada, perfecto, pero somos parte de la naturaleza. Todos somos universo. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Que es un principio hermético, es fundamental que tengamos eso muy claro, porque la vibración hace que todo lo que sea temporal, es decir, mundo manifestado, todo, consiga ser armónico, consiga funcionar en armonía. ¿Y por qué digo consiga? Porque al fin y al cabo el planeta Júpiter vibra y ya está, y tanto que vibra y ya está, porque su ser interior, que algún ser tendrá, evidentemente, todos los seres vivos son seres, esencia,
parece ser que se le da estupendamente hacer una vibración que toca. Pero nosotros, que estamos dotados de todo este cuadradito, que nos tira para todos los rincones, que si el cuerpo dice que tengo hambre, que si la energía dice que estoy cansada, que si las emociones me dicen que no hay derecho a lo que me han hecho, y en la mente empieza, es que tú, porque no sé qué fulanito, porque no sé cuánto. Eso, a la hora de vibrar, somos un auténtico desastre. Entonces Platón dice, música. Música para poner en armonía el alma. Y el alma pondrá en armonía a los 4 vehículos. Que los niños y todos, a la edad que nos toque, saquemos de dentro lo que tenemos dentro y aún no ha salido, y tiene que salir. Y otra cosa es libertad absoluta para que saques de dentro lo que tú eres y no te ocupes de nada más. Claro. Eso es más ególatra. Y eso además es un terrible error, porque precisamente por ser ególatra piensan solo en sí mismos y no piensan en los demás. Pero hay un peligro todavía más grave, que es, una cosa es sacar de dentro todo el potencial maravilloso que puedo llegar a tener, y otra cosa es no aprender a vivir y a convivir con mis congéneres, con mis hermanos de la sociedad en la que vivo. Aprender a manipular, No. Aprender, no. Aprender a convivir correctamente. Porque Platón, después de hablar mucho de la educación, habla del arte de la convivencia. Mira, os voy a hacer otro dibujito. ¿Habéis visto? Supongo, no sé si los que estáis haciendo el curso de filosofía ya habéis visto este tema o no, pero la obsesión, y digo obsesión por decirlo de alguna manera, de Platón por vivir en una sociedad armónica, perfecta, le hace generar lo que él llama la pirámide civilizatoria. En la pirámide civilizatoria, evidentemente esto es como cuando uno la dibuja en la cartulina, la recorta y sube las 4 puntas hacia arriba y tiene una pirámide, ¿no? ¿Lo veis claro, no? Bien. Las 4 caras de la pirámide de Platón, una es el arte, el otro es la ciencia, la otra es la política y la otra es la religión. Ahí queda eso. ¿Por qué digo esto? El arte, evidentemente, habla de lo bello. Todo lo que es belleza tiene que ser educado, enseñado y transmitido. Y tiene que dejar que salga, porque el arte es un pilar fundamental en una sociedad. La ciencia, por ende la filosofía, pero toda la ciencia, otro pilar de la pirámide civilizatoria de Platón. La política. ¿Qué es la política para Platón? Si lo hemos comentado antes. Cuando él escribe la República y escribe las leyes y escribe en algunos otros, dice en la República y en las leyes, dice sus conceptos sobre el arte de la política. ¿De qué está hablando? ¿Del arte de qué? De convivir. ¿No? De la convivencia. Exacto. Organizar una sociedad. Convivencia, exactamente. La justicia, acordaros que lo enseñó el otro día Pascual, es el arquetipo que lo eleva todo. Es el arquetipo que hace que todo esté unido en el punto más alto. Lo bello, lo bueno, lo verdadero, es que tiene que ser justo. Si no, no podría ser ninguna de las otras cosas. La justicia es fundamental. Hasta para la armonía y el equilibrio estamos hablando de justo, de lo equilibrado, de lo armónico. Toda esa educación musical
luego os explico el tema religión, que es muy simple. Toda esa educación musical de la que estamos hablando, de la vibración, del sonido, de la gran importancia que tiene en la armonización del alma y por ende en la armonización del cuerpo, de la emoción y de la energía. Todo eso conlleva la armonización de la formación del ser humano hacia lo mejor de sí mismo, en lo individual y hacia lo mejor que se pueda conseguir. Somos humanos, no somos dioses, vamos a tender hacia lo máximo que seamos capaces, tampoco nos vamos a volver locos, pero hacia lo máximo que pueda conseguir colectivamente, no solamente individualmente, sino colectivamente. Y ahora sí, ¿qué música? ¿Qué música? ¿De qué música estamos hablando? Porque hemos dicho que los sonidos primordiales son como los números primordiales y de ahí nace todo. Todo lo que es temporal nace de allí. ¿De qué música estamos hablando? El tipo de música. Tipo de música. La clásica, la que tenga un formato. La que tenga un formato. Puede tener una analogía con las matemáticas, con los números, ¿no? Las corcheas, todo ese tipo de situación, muy parecido, es todo lógica. La música clásica, ¿sabéis por qué se llama clásica? Porque ahí hay un poco de confusión. Claro, porque el clasicismo fue un movimiento cultural que duró del siglo XVII y siglo XVIII. Bien. Pero es que resulta que la música clásica no habla exclusivamente de la época del clasicismo. Es toda la que se llama música clásica. Daniel Barenboim le preguntaron una vez, ¿y por qué la música clásica se llama clásica? Como diciendo, a ver qué os creéis. Y digo, muy fácil, porque es perfecta. Pero es perfecta de verdad, es perfecta porque la armonización de los sonidos, porque la métrica, porque la utilización de los diferentes ritmos. No hemos hablado del ritmo, es fundamental, pero sí que nos han hablado en las clases anteriores, en las charlas anteriores sí que nos han hablado del ritmo. El ritmo es fundamental, no debemos perder el ritmo. Entonces la música, tú dijiste celestial, la música celestial es la música que te hace sentir que te eleva. Pero hay muchas músicas que te elevan. Al clasicismo. Por supuesto, no, por eso digo, el clasicismo como movimiento cultural, clásica. No, pero es clásica. Claro, es clásica. Es clásica porque no es perfecta, pero es perfecta. Y Es fueron igual de los perfecta. primeros que plasmaron una lógica en la música, igual que Pitágoras plasmó la geometría en base a unas Claro, leyes. porque nosotros conocemos de Pitágoras que plasmó la geometría, Claro. pero también plasmó la música, y eso no nos lo habían contado. Es más, los tres pilares de la filosofía pitagórica eran la música, las matemáticas y la salud. Vuelvo a decir la salud. Súper importante entender el trabajo gimnástico, el trabajo energético, el trabajo físico, desde el alma y desde otra cosa mucho más importante para el ser humano, que es lo que tenemos más a mano, desde la inteligencia. Nunca hacer gimnasia para tener un cuerpo chuli, chuli, chuli. No, para ser el más del gimnasio y el más, o la más del patio de modelos. No es así. Es salud. Es trabajar el cuerpo para que sea lo más perfecto posible en su funcionamiento biológico. Lo más perfecto posible, porque hasta donde nosotros como seres humanos materiales podemos llegar. ¿De acuerdo? Entonces, esa música clásica es la música que realmente, no sé si habéis oído hablar, hay determinadas piezas, pero casi todas, de la música de Mozart se puso de moda una época, hay más que las de Mozart, pero bueno, se puso de moda en una época que la música de Mozart activaba la inteligencia. ¿Es verdad?
Sí. Es verdad. Habló de gimnasia, viene de gimnos. ¿Os acordáis que lo dijo? Sí. Gimnasia viene de... Gimnos. Gimnos en griego quiere decir desnudo. Sí, ya sabemos, por supuesto, que los atletas competían en las Olimpiadas originales desnudos. Pero ¿qué significado tiene verdaderamente esa palabra? Físicamente también, en general, física pero internamente también, porque otra cosa que explicaba Platón, la educación va hacia afuera y hacia adentro. No es ninguna tontería ni ninguna novedad que todos hablemos ahora mismo en la filosofía práctica de no olvidar nunca de trabajar en ambas direcciones. Si empezamos por fuera, luego tenemos que ir para adentro. Si empezamos por dentro, es para luego sacarlo fuera. Es muy importante, si no, nos quedamos cojos. Entonces, en el gimnos estaba precisamente ese concepto. La persona que se atreve a desnudarse, primero hablemoslo físicamente, es una persona que tiene confianza en su identidad desde el punto de vista físico, desde el punto de vista energético. Pero ¿y la persona que se desnuda sin quitarse la ropa en la vida cotidiana? ¿Qué mérito tiene? Mucho, ¿no? ¿Cuál es el mérito? El Porque mérito hay que está saber, mostrando hay lo que que saber es. cuál te está mostrando lo que es, sin miedo a mostrarse tal cual es, pero no con el capricho, yo soy así y el que no le guste que no mire, no, yo soy quien soy. Me conozco poquito, porque eso de conocernos en nuestro ser interior es algo que nos queda muy lejos. Pero me voy conociendo, me voy haciendo una idea. Y soy valiente. ¿Y por qué? Porque me quiero, porque soy quien soy. No tengo por qué cambiarme por otra persona, no tengo por qué ocultarme, no tengo por qué disfrazarme. Porque si hago todo eso, es porque estoy muerta de miedo. ¿Miedo de qué? De que me juzguen, de que me critiquen, de que me ataquen, de que me hagan daño, de miedo, en general miedo. Si tenemos esos miedos, nosotros mismos nos frenamos nuestra propia evolución. El concepto de trabajar la gimnasia no solamente va, dicho por Platón, no solamente va dirigida al cuerpo para que el cuerpo rebose salud con su energía rítmicamente acondicionada. No, es para que el alma también se armonice. O sea, música y gimnasia son inseparables y las dos están dirigidas al alma. Esa es la gran enseñanza de Platón respecto de estos dos elementos maravillosos de la enseñanza. Y no nos olvidemos tampoco que una vez que contemos con todo eso, más o menos claro en la cabeza, que con eso ya tenemos bastante, además tenemos que pensar, ay, se me ha ido de la cabeza una palabra, se me ha ido una cabeza... que no se queda ahí la cosa, porque el ser que quiere evolucionar no solamente tiene que estar educido y autoeducirse, sino que también tiene que formarse, un poco lo que decías tú, ¿no? También tiene que formarse. O sea, no vale con que yo soy así, ya me conozco a mí mismo, que tampoco es cierto, cuando uno se cree que ya se conoce a sí mismo, ya se está metiendo en camisa de 11 varas, porque no es verdad, es una fantasía que hay que tener cuidado, porque la mente, con tal de que no le cortes el rollo, la mente es capaz de inventar lo que sea para que tú no vayas por donde quieres ir, por donde tu alma te lleva, porque entonces la mente pierde preponderancia y además tiene miedo que la destruyas. Y no hay que destruir a nadie. Hubo una época que se puso de moda aquello de ¡hay que aniquilar al ego!
No, no hay que aniquilar a nadie. Al ego, a la mente, a las emociones, a la energía y al cuerpo, lo que hay que hacer es elevarlo, ponerlo a la altura que merece estar, toda la personalidad a la altura que merece estar, porque el alma está funcionando y está generando en esos 4 vehículos la elevación que corresponde. Esa es la gracia de la educación en la Grecia clásica y en otros sitios también. Pero a nosotros nos ha gustado mucho tomar como modelo a la Grecia clásica a partir de Platón, a partir de Pitágoras, que hablaba de la armonía, hablaba del ethos y hablaba de la catarsis. Porque Pitágoras, cuando hablaba de la armonía, hablaba de armonizar hacia adentro y hacia afuera, armonizar en lo personal y armonizar en lo colectivo. Cuando hablaba del ethos es lo que genera la palabra ética. Entonces, ¿qué es ethos? Es como mores, que es costumbre, y la moral viene de mores, ¿no? En latín. Pero el ethos sí se puede considerar también costumbre, pero realmente es la manera correcta de ser. Es la manera de ser, pero correcta. O sea, la manera de ser correcta es el ethos. Y luego viene la catarsis, que es una purificación. No hay que tenerle miedo a esa palabra. La purificación es una maravilla, porque se queda uno. Es como cuando estás hasta aquí y te metes en la ducha y te tiras un buen rato con toda el agua cayéndote encima y sientes que te estás limpiando de muchas más cosas que si estás sudado o te ha caído tierra encima. Te limpias totalmente. Bueno, esa vivencia nace también con la catarsis. Y no solamente ocurre con la música, que es muy importante en una catarsis la música, también ocurre con el teatro. Y eso da para otra charla, el teatro mistérico griego, otra maravilla de aquella gente tan inteligente que surgió antes, durante y después del siglo de Pericles. Muchas gracias.